Ya que estamos hablando de urgencias médicas, vamos a hablar de un tema que muchas veces uno desconoce cuando se lo nombran. Por ejemplo, esclerosis lateral amiotrófica, ELA. Pero si a uno le dicen, usted recuerda la imagen de quien aparece en pantalla, Stephen Hawking, él sufre de esto. Y actus científica de la Fundación Neurounión, una fundación sin fines de lucro donde se investiga justamente sobre el ELA. Muchas gracias, Soledad, por venir a compartir con nosotros esta información y estas novedades, si es que las hay, respecto del ELA. ¿Qué es el ELA? ¿Qué es esta enfermedad? Bueno, el ELA es la esclerosis lateral amiotrófica. Es una enfermedad que afecta a un tipo particular de células, unas células muy especializadas, que son las motoneuronas, que son aquellas células que controlan los músculos, básicamente. O sea, si yo quiero tomar algo, si quiero caminar, la información que el cerebro le debe enviar a los músculos pasa por este tipo especializado de células. Lo que ocurre en esta enfermedad, la que padece Stephen Hawking, es precisamente que estas células van muriendo. Y cuando mueren, lo que uno pierde es la capacidad de mover las extremidades. Entonces, lo que uno ve en los pacientes es de alguna manera, que pierden la capacidad de moverse, pero la enfermedad no es de los músculos, sino que son las células que controlan a los músculos. Y es una enfermedad lamentablemente sin cura. Por ahora solo se dispone de un medicamento que es el Riluzol, que lamentablemente solo es capaz de modificar o enlentecer los síntomas por 3 a 6 meses, dependiendo del paciente. Bueno, y es efectivamente la enfermedad que padece Stephen Hawking y que además nosotros estudiamos en nuestra fundación, en la Fundación Biomédica Neurounión. ¿A quiénes afecta mayoritariamente? Esta es una enfermedad que afecta a cualquier persona, no hace distinción de raza, de etnia, a todos por igual. Hay una proporción un poco mayor en los hombres, 1,5 veces más, pero en general puede afectar a cualquier persona. En general se da entre 2 a 3 personas cada 100.000 habitantes. Eso significa que en un país, eso es más o menos estándar a nivel mundial, a pesar de que en muchos países todavía no tenemos la epidemiología exacta de la enfermedad, pero ese es más o menos el número de personas. Uno puede, en Estados Unidos se diagnostican 5.000 personas al año, o sea, es una enfermedad frecuente, digamos, dentro de todo. ¿La edad también es? Es una enfermedad que afecta principalmente a los adultos, pero tal como ocurre en el caso de Stephen Hawking, es diagnosticado tempranamente en su juventud. Y como les decía anteriormente, lamentablemente no tenemos cura y eso es lo que ahora la investigación mundial y en particular nosotros acá en Chile y en la Fundación hacemos investigación tratando de encontrar algún tipo de medicamento o de compuesto que sea capaz de modificar la progresión de la enfermedad. La progresión, no la enfermedad misma, porque eso es inevitable, ¿no? Claro, porque finalmente lo que ocurre lamentablemente es que estas células especializadas que yo les nombraba se mueren, por alguna razón, que ahora conocemos un poco más de esas razones, y lo que hemos logrado entender es que al parecer lo que ocurre es que normalmente las células, así como todos nosotros en nuestras casas tenemos que eliminar la basura, las células también, dado que tienen actividad metabólica y producen ciertas basuras celular, lo podríamos determinar así, estas neuronas o estas motoneuronas que controlan los músculos van perdiendo esa capacidad de eliminar la basura celular. Y lo que nosotros hemos encontrado, que creo que resulta interesante para que la gente lo pueda conocer, es que si nosotros trabajamos con modelos animales de la enfermedad para poder explorar y eventualmente buscar mecanismos o drogas, nuevos medicamentos, y lo que hemos encontrado es que si uno entrega a los pacientes, a los modelos animales, algún compuesto que pueda aumentar esta capacidad de la basura, los animales viven mejor, los síntomas desaparecen un poco, se hacen menos agresivos. Entonces significa que de alguna manera se abre una proyección, una nueva ventana donde uno podría explorar estos hallazgos que son de alguna manera que son capaces de disminuir los síntomas, lo que para una enfermedad que no tiene cura es un avance importante. Hablaste de adultos. ¿Hay alguna etapa de la vida donde se puede presentar con mayor frecuencia? Sí, entre los 50 a 55 años es como la característica de esta enfermedad, donde es ahí donde se presenta generalmente, aunque hay ciertos casos que es más juvenil, como en el caso de Stephen Hawking, incluso antes, entre los 15 y los 20 años, pero esa enfermedad, o sea, ese tipo de enfermedad... Porque hay diferentes tipos. El de Stephen Hawking es la especial.
En realidad no sabría decirte si es especial, pero sí forma parte de una variante del ELA, porque normalmente se conoce, si uno busca en los libros o en internet, aparece como una enfermedad del adulto, pero precisamente él la desarrolló en etapas juveniles. Efectivamente existen casos donde se desencadena la enfermedad en una etapa juvenil, y ahí lo que se va modificando es la progresión, es decir, avanza más lentamente, pero el curso de la enfermedad, el tipo de síntomas es el mismo. A propósito de tipo de síntomas, ¿cuáles son los síntomas? ¿Hay alguna sintomatología? ¿Como inicial? Bueno, sí, efectivamente, y también los síntomas nos hablan de estas variantes de la enfermedad. En algunos pacientes lo que se puede presentar avanza más lentamente, pero el curso de la enfermedad, el tipo de síntomas es el mismo. A propósito de tipo de síntomas, ¿cuáles son los síntomas? ¿Hay alguna sintomatología? ¿Como inicial? Bueno, sí, efectivamente, y también los síntomas nos hablan de estas variantes de la enfermedad. En algunos pacientes lo que se puede presentar es inicialmente un calambres o pérdida de fuerza en las extremidades inferiores, las piernas. Otros pacientes describen, como en las etapas iniciales de la enfermedad, pérdida de la fuerza en las manos, al tomar algo se les cae. Y otro tipo de pacientes describe que los primeros síntomas son dificultad en el habla, como lo que llamamos la lengua traposa, o dificultad en tragar, en deglutir. Y esa variedad de síntomas que, si ustedes se dan cuenta, afecta el mismo tipo de movimiento que es el voluntario, también refleja la amplia gama de progresión que explica de alguna manera la larga vida que ha tenido Stephen Hawking, que contrasta muchas veces con lo que aparece en la literatura, que es un diagnóstico, las personas pueden vivir 5 a 10 años una vez diagnosticada, a diferencia de Stephen Hawking, que tiene la enfermedad por más de 50 años. ¿Y el progreso de la enfermedad es muy rápido? En general, en la mayoría de los pacientes sí. Lamentablemente es rápido, por lo que se hace importante una cura, porque una vez que sea el diagnóstico, a los 5 años el paciente ya está francamente deteriorado, totalmente preso de su cuerpo porque no se puede mover, y en la gran mayoría de los pacientes, no en todos, las habilidades cognitivas están intactas. Bueno, el reflejo máximo de Stephen Hawking. Un genio. Y por lo tanto, nosotros estamos como entusiasmados con los resultados que hemos tenido, porque de alguna manera abre una nueva ventana para poder, ojalá a futuro, poder probar este compuesto que nosotros ensayamos en nuestros modelos animales. ¿Ese compuesto ha funcionado desde hace cuánto ya? Este compuesto nosotros lo probamos, es un estudio que estos estudios toman harto tiempo, son 2 o 3 años. Lo publicamos el año pasado. O este año. Y es un azúcar, que lo bueno de este azúcar es que se encuentra en la naturaleza, y está aprobado por la FDA, que es la organización de Estados Unidos que certifica la disponibilidad de los medicamentos, de los alimentos, y la FDA permite el uso de este tipo de compuestos que se llama trealosa, que es un azúcar, como el azúcar que uno le pone al café, similar a eso, pero es una variante. Y si uno le entrega este azúcar a los animales, este modelo que nosotros tenemos, mejoran un poco los síntomas. Eso ya se ha comprobado. Lo comprobamos, ya lo publicamos, que fue bien impactante tener los resultados y publicarlo, y es el que habla, nos da ahora la fuerza y la energía para poder probarlo eventualmente en pacientes. ¿Cuál es el paso a seguir? Me imagino que para llevarlo a pacientes ya humanos hay un proceso... Sí, efectivamente son las ganas que tenemos nosotros de hacer eso, porque es el paso siguiente. Claro. Obviamente una vez teniendo el hallazgo en este grupo de modelo que tenemos animal, el próximo paso lógico, y es el que uno además es la ansiedad, claro, y anhela como científico, es poder comprobar que estos resultados que nosotros obtuvimos eventualmente pueden ser proyectables en pacientes. Ese estudio, eso sí, son estudios muy sistemáticos, que hay que hacer con muchos controles, con mucha rigurosidad, para que puedan ser validados y después de alguna manera entregar una respuesta certera y segura a aquellos pacientes que ahora no tienen respuesta. Soledad, tú hablaste de ese azúcar que está en la naturaleza, en cualquier país. Sí, de hecho se encuentra en los hongos, que uno puede ver en el pasto a veces. En ese tipo de organismos se encuentra este azúcar, que es la trealosa, y que se usa como preservante en las gelatinas, en los alimentos. Por lo tanto, normalmente nosotros la consumimos, quizás en cantidades variables, pero hemos tenido de alguna manera exposición a este tipo de compuestos, lo que significa que nos dan un aliciente porque no tiene efectos adversos. ¿Cómo se llega a eso? ¿Cómo se llega a saber que justamente ese azúcar puede...? Eso es un poco como lo entretenido que tiene el mundo de la ciencia, porque de alguna manera cada
la ciencia en general es una actividad que desarrollamos a pesar de que localmente cada uno en su país, en su laboratorio, en la universidad o en la fundación como nosotros, pero hay una conversación permanente. Entonces el hallazgo que alguien hizo de que este compuesto, la trealosa, podía aumentar esta actividad de eliminar basura. Y si uno sabe que por otra parte en esta enfermedad existe esa incapacidad, podríamos decir, de las células de eliminar la basura, uno hace como el A más B, digamos, ¿no es cierto? Y entonces uno hace el ensayo, es el experimento como que, y uno trata de unir cabos y finalmente tratar de abrir nuevas puertas, nuevas ventanas, porque además que esto trae muchas preguntas, digamos, o sea, uno tiene una respuesta ahora, y en este caso de los animales, pero eso abre la pregunta obvia, que es qué va a pasar con los pacientes, y es lo que nosotros ahora queremos contestar en esta fundación. Ahí hay una puertecita que se empieza a abrir y lo tendremos seguramente cuando esto ocurra con un ser humano, lo invitamos, pero seguramente a Soledad Matos, porque este problema que afecta a mucha gente en distintas partes del mundo tiene aquí, reiteramos, una pequeña puerta para su tratamiento. Muchas gracias. Muy interesante, hemos aprendido algo más siempre en Conectado. Ahí están los puntos para que aprendamos algo más. Su Facebook de la Fundación Biomédica Neurounión y también su Twitter, que es @neurounión, para que estén en contacto en constante. Ahí también bien, un mail, soledad.matus@neurounión.com. Sí. Muchísimas gracias por compartirlos. Oye, antes de ir a la pausa, luego viene la noticia. Voy a leer el titular, lo encuentro increíble. Bueno, de esta época del año. Dice: en Estados Unidos hay una mujer que celebró a la nueva esposa de su ex y saca aplausos. ¿Cómo es eso? Es una muy buena historia. ¿Sí? Les va a gustar, les va a gustar. Qué increíble.